Universidad Nacional Autónoma de México, Sistema de Universidad Abierta y a Distancia SUAYET. La investigación que se presentará a continuación fue realizada por la alumna Mariana Libertad Espinosa, bajo la tutoría del maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Actitud de los niños y las niñas ante los estereotipos de género. El presente trabajo se desarrolla para la acreditación de la materia Psicología Aplicada de Lección 4 del octavo semestre de la licenciatura en Psicología. Esta investigación muestra cómo mediante ciertas actividades los niños y niñas perciben los estereotipos de género y los roles que se asignan a las mujeres y los hombres en diferentes tareas y ámbitos. En este estudio participaron un total de 53 niños y niñas que se encontraban cursando el sexto grado de primaria en la ciudad de Oaxaca. 31 instrumentos fueron aplicados en el año 2012 en el Centro Escolar Morelos y 23 se aplicaron en el 2017 en la Escuela Primaria Enrique Cerrépsamo. El instrumento que se aplicó nos permitió realizar un análisis sobre la actitud de los niños ante los estereotipos de género, considerando que la actitud determina la forma de actuar de los individuos. Los resultados que se obtuvieron nos permitieron observar primeramente que a pesar de que hay áreas donde los niños y niñas coinciden en una actitud positiva ante la equidad entre los sexos, hay otros rubros que parecen no haber avanzado. Las percepciones y actitudes de los niños son estereotipadas. Lo interesante de este estudio es la diferencia de 5 años de aplicación entre instrumentos y observar los procesos de percepción sobre la equidad que han ido avanzando y los que permanecen sin avance aparente. Para la justificación de este estudio, retomamos fuentes como el INEGI, que nos reporta que en el 2011, 63 de cada 10 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. Que 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación. Que durante el 2013 y 2014 fueron asesinadas 7 mujeres diariamente en el país. El periódico La Jornada en el 2017 publica un artículo en donde la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca informa que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres admitió su solicitud para buscar la declaración de alerta de violencia de género en la entidad. También nos dice que 300 mujeres fueron asesinadas por sus parejas sentimentales en los últimos 18 años y medio, es decir, en los periodos de gobierno de José Murat, Ulises Ruiz y Gabino Cuevo, así como en lo que va de la reciente administración. Otra manifestación de la violencia contra la mujer se presenta de manera constante en las comunidades y pueblos. A este respecto, Segato R. nos explica que en el cuerpo femenino y en su control por parte de la comunidad de los grupos étnicos inscriben su marca de cohesión. Hay un equilibrio y una proporcionalidad entre la dignidad, la consistencia y la fuerza del grupo y la subordinación femenina. En el caso de Oaxaca, como ejemplo brevísimo, podemos hablar sobre el caso de la desaparición forzada en relación a un conflicto político, de Virginia y Daniel Ortiz Ramírez. A 10 años de su desaparición no se ha logrado esclarecer su caso. Entre las notaciones que hacen sus familiares es que no han sido escuchadas por ser mujeres, indígenas y además pobres, sumando la exclusión que han sufrido por parte de su comunidad. Estos son algunos referentes estadísticos. Hay que decir que habría que retomar los resultados estadísticos o las estadísticas actuales y también aquellos casos de violencia que no entran en las estadísticas. Dentro de los antecedentes de la revisión de la bibliografía que hicimos, encontramos que en los estudios sobre las identidades masculinas se insiste en la idea que las conductas masculinas no son innatas ni naturales, sino el efecto cultural de una determinada construcción de la masculinidad. Se anuncia algo semejante a lo que se había dicho por parte de los estudios feministas en su día cuando mostraron que las identidades femeninas eran el efecto de una determinada construcción social de las mujeres y por tanto
al ser identidades socialmente adquiridas, estaban abiertas a transformaciones y a cambios. Cuando pensamos en cambios y transformaciones, podemos hablar un poco sobre el papel de la mujer a través del tiempo. Se ha teorizado también sobre el cambio del sistema matrilineal a patrilineal y sus razones. El autor Pepe Rodríguez explica que al momento en que la dieta humana se vio modificada, surgieron los hábitos de cacería por el aporte de carne a la misma, creando así una especialización laboral. En esta línea encontramos el paso de la organización matrilineal, refiriéndonos a los grupos de descendencia biológica y social que se establecen a través de los lazos maternos y los miembros de cada linaje descienden de una misma antepasada, a la organización patrilineal, en donde los grupos de descendencia biológica y social se establecen mediante lazos paternos y los miembros de cada linaje descienden de un mismo antepasado. Al tiempo que esto sucedía, los varones comenzaron a ejercer control sobre la vida sexual de las mujeres. El papel de la mujer fue perdiendo lugar debido a las nuevas necesidades e incremento del nivel de productividad, a la mano del incremento demográfico y la dependencia de las crías al nacer, haciendo que los varones terminaran asumiendo el completo control sobre la producción. De esta forma es como poco a poco el hombre empieza a tomar un papel principal en la organización social, religiosa y económica de las poblaciones, dando paso a la visualización de la mujer como un objeto más de comercialización, y sobre todo a manifestaciones sociales sobreinteresadas en los excedentes de la producción e iniciando la conformación de las clases sociales y manipulación de las masas mediante credos. Este planteamiento histórico y antropológico nos evidencia el papel de la mujer a través del tiempo. Lo retomamos porque es responsabilidad social entender la historia, pues nos aporta herramientas para la comprensión racional del fenómeno, análisis crítico y a su vez el planteamiento de posibles soluciones. También recuperamos un análisis de línea filosófica, en donde la autora Gilligan nos habla acerca de cómo las personas desarrollan su propia moral con relación al lugar que ocupan en el mundo. Lo anterior, aplicado al hombre y a la mujer, parte de describir los ámbitos en los que se han desarrollado a lo largo del tiempo. La mujer en la esfera de lo privado y el hombre en la esfera de lo público. Gilligan hace énfasis en que debido a estas asignaciones la mujer se ve en desventaja en algunas situaciones. Sin embargo, también le ha permitido desarrollar ciertas habilidades como cuidadora dentro del hogar, estableciendo así su propuesta de la ética del cuidado. La ética del cuidado nos habla y parte de la idea de que un mundo en que las familias u organizaciones hogareñas de tipo familiar muestran su apoyo, preocupaciones y cariño entre sí es preferible a un mundo en el que este no es el caso. Y esto último es una afirmación moral universalizable. Al disociarse el espacio social en dos esferas, surge la necesidad de un encuentro entre la ética de la justicia y la ética del cuidado. Por ello, Gilligan muestra las deficiencias de la ética de la justicia con la intención de repensar una ética del cuidado que tenga en cuenta las experiencias de las mujeres, abriendo un diálogo entre justicia y cuidado que permita integrar ambas éticas. En la revisión continuamos indagando sobre la construcción escolar de la masculinidad en las escuelas e institutos y cómo se vuelve una prioridad ética y estratégica ineludible en los contextos pedagógicos comprometidos con la igualdad entre los sexos, y no solo a favor de las chicas, sino también a favor de los chicos, ya que se explica que es excelente que las mujeres avancen y evolucionen y que puedan crecer más libres que antes, pero los niños también siguen atrapados en los estereotipos de una masculinidad inamovible, supuestamente dictada por la biología. Es injusto y es lamentable que los niños no puedan jugar a las muñecas, ni tomar clases de ballet, ni desarrollar libremente su sensibilidad. Retomamos en este estudio a Fernández, quien nos explica que existen 4 fases en las que se lleva a cabo la evolución del género durante la infancia, que son la primera, asignación de género de 0 a 2 años, la segunda, discriminación de género de 2 a 3 años, la tercera, identificación de género de 3 a 7 años y la cuarta, flexibilidad de género de 7 a 11 años. La cuarta fase, flexibilidad de género, explica que los
7 años, los niños y las niñas empiezan a comprender que las normas enseñadas y aprendidas no tienen un fundamento innato, sino que se basan en convenciones sociales y son, por tanto, modificables en función del cambio social, razón por la cual la muestra se decidió fueran niños que cursaran el 6º año de primaria. Es importante también aclarar y hacer un paréntesis para explicar los conceptos como sexo. Sexo hace referencia a los cuerpos sexuados de las personas, esto es, a las características biológicas, genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas a partir de las cuales las personas son clasificadas como hombre o mujer. Hay quienes asumen que existen solo estas dos opciones. Sin embargo, hay otras cuyos cuerpos presentan una configuración genética, gonádica, morfológica u hormonal diferente y son llamadas intersex. También retomamos la definición de género, que se refiere a los atributos que social, histórica, cultural y geográficamente se le han asignado a los hombres y a las mujeres. Género se utiliza para referirse a las características, estereotipos, que social y culturalmente se consideran identificadas como masculinas y femeninas. Dichas características pueden abarcar desde las funciones que se le han asignado a uno u otro sexo: proveer, contracuidar, las actitudes que se les imputan como racionalidad, fortaleza, asertividad, contra la emotividad, solidaridad, paciencia, hasta las formas de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir y relacionarse. En el proceso de la construcción de una identidad propia nos vemos interesados en el rubro psicológico, las maneras de percibir las propias interacciones sexuales, la autoconciencia sexual y las percepciones que nos llevan a esas actitudes. La actitud natural es un constructo fenomenológico propuesto por Edmund Husserl y adaptado más tarde por Alfred Schuss. Se refiere a los axiomas incuestionables sobre un mundo que parece existir independientemente de las percepciones particulares. Para Pierre Bourdieu, la actitud natural, en tanto experiencia primera del mundo del sentido común, es una relación políticamente construida, como las categorías de percepción que la hacen posible. Esta experiencia se impone como punto de vista universal o doxa. El punto de vista de quienes dominan el Estado y que han constituido su punto de vista particular en tanto que punto de vista universal. Los autores continúan explicando que dentro de la actitud natural, el género se presenta como una cualidad independiente de cualquier ejemplo particular de lo masculino o femenino. Se nos dice que la actitud natural configura el pensamiento cotidiano sobre el género y muestra cómo ese pensamiento a la vez crea y sostiene reflexivamente las categorías de lo femenino y lo masculino. A esta actitud puede nombrársele como esquemas de género, siendo estas hipótesis no consistentes sobre las diferencias de sexo que terminan por guiar a las percepciones y conductas de las personas y provocan que los hombres como las mujeres sobreestimen a los hombres y sobreestimen a las mujeres. Es importante decir también que el aprendizaje de las actitudes es un proceso lento y gradual, donde influyen distintos factores como las experiencias personales previas, las actitudes de otras personas significativas, la información y experiencia novedosas y el contexto sociocultural, por ejemplo, mediante las instituciones, los medios de comunicación y las representaciones colectivas. Se ha demostrado que muchas actitudes se gestan y desarrollan en el seno escolar, sin ninguna intención explícita para hacerlo. Los temas y los saberes de género constituyen contenidos transversales porque los conocimientos sobre la diferencia y la desigualdad en razón de la pertenencia a uno u otro sexo están relacionados implícita o explícitamente con temas de salud, de educación sexual, cívica y ética, temas de diversidad cultural, de educación para la convivencia, para la paz, para la no violencia, entre los más importantes, y con amplios campos disciplinarios de las humanidades como la historia, la economía, la pedagogía, la sociología, la psicología, la filosofía, la literatura, la geografía, etc. De este modo, las problemáticas de género constituyen objetos de estudio específicos, a la vez que oportunidades de reflexión crítica dentro de los márgenes de diversas disciplinas. En el primer caso, por ejemplo, la diferencia y la desigualdad sexual y de género se abordan en función de sus implicaciones históricas y las relacionadas con el discurso social, entendiendo por discurso toda forma de significación. En el segundo caso,
la reflexión crítica de género se puede integrar en campos disciplinarios como la geografía para dilucidar, por ejemplo, la distribución espacial de mujeres y de hombres en los flujos migratorios y la inserción de unas y otros en distintos tipos de actividades productivas. En los campos de estudio de las ciencias duras, la reflexión incluso debería comenzar por explorar las razones de la evidente exclusión de las mujeres como productoras de conocimientos científicos. Por ello, se eligió desarrollar un instrumento que pueda medir las actitudes de los niños ante los estereotipos de género, vinculando preguntas con actividades, objetos, animales que se relacionan por sus características a niñas o, en su caso, a los niños según el marco social al que pertenecen. De esta forma se busca generar apoyo teórico que fundamente y guíe las futuras intervenciones en el escenario escolar. Como planteamiento del problema, antes ya mencionamos los referentes estadísticos, decimos que en el estado de Oaxaca se ha activado la alerta de violencia de género bajo la solicitud de la DDHPO, debido al aumento de violencia y violencia extrema desde el 2013. Asimismo, es importante analizar sobre las cifras que reporta el INEGI la violencia ejercida hacia la mujer como constante. Entender los mecanismos sociales de organización nos permite ver el papel que ha tenido la mujer a lo largo de la historia. En esta historia transcurrida no ha sido solo la mujer la que ha sido sometida a las construcciones sociales. El hombre también ha cruzado un duro proceso hacia su masculinización. Para poder comprender las construcciones sociales sobre los estereotipos de género, hay que tratar de ir lo más atrás posible en la educación del individuo y recordar que uno de los organismos institucionales más importantes y socializadores a nivel mundial es la escuela, pues aquí el niño construye otros significados mediante la convivencia con otros pares que no pertenecen a su núcleo familiar. De esta forma surge nuestra pregunta de investigación, que es ¿cuál es la actitud de un grupo de niños y niñas de 10 a 12 años ante los estereotipos de género dentro del ambiente escolar en la ciudad de Oaxaca? Nuestros objetivos de investigación fueron el objetivo general, conocer las actitudes de los niños y las niñas ante los estereotipos de género. Nuestros objetivos específicos fueron conocer el rol de género que asumen los niños y las niñas entre los 10 y 12 años en el sexto grado de primaria, comparar los resultados obtenidos entre las muestras del Centro Escolar Morelos y la Escuela Primaria Enrique Ferrer. La selección de nuestra muestra fue de tipo no probabilística, ya que la elección de la muestra se llevó a cabo conforme al objetivo de la investigación y una etapa del desarrollo en el niño. Se ha seleccionado un grupo de niños y niñas que se encuentran cursando el sexto año de educación básica en una escuela primaria del estado de Oaxaca. Dentro de nuestros criterios de inclusión, tuvimos que el niño o la niña tenga entre 10 y 12 años, que el niño o la niña se encuentre cursando el sexto año de primaria. Y como criterios de exclusión, pusimos que el niño o la niña no cumpla con los criterios de inclusión. Nuestro tipo de estudio fue de tipo longitudinal de tendencia, pues se analizaron los cambios en las respuestas de los niños en los ítems aplicados, y se realizó el análisis de una primera aplicación del instrumento en el año 2012 en comparación con los resultados de la aplicación del 2017 respecto a las variables. Dentro de nuestras variables encontramos la primera, que es la actitud, donde se nos explica que una actitud es considerada como una asociación entre un objeto y una evaluación dada. Por evaluación podemos entender el efecto que despierta, las emociones que genera, la evocación de experiencias y la ubicación de las mismas en favorables y desfavorables, e incluso nos puede mover hacia o en contra de un objeto determinado. La fuerza de esta asociación depende de tres procesos diferentes, aunque no se manifiestan con la misma intensidad en los tres. Encontramos que es la percepción de la persona sobre el objeto de la actitud y el encuadre o relación con la información que acerca del mismo posee. Esto elabora el componente cognitivo. En cuanto al componente afectivo, encontramos que es la percepción de los sentimientos que dicho objeto despierta en el sujeto. Y finalmente el componente conductual, que incluye las tendencias, disposiciones e intenciones hacia el objeto,
así como las acciones dirigidas hacia él. También la segunda variable que consideramos fue género, que como ya habíamos descrito, pero cabe volverlo a mencionar, ya que es considerada dentro de nuestras variables, se refiere a los atributos que social, histórica, cultural y geográficamente se le han asignado a los hombres y a las mujeres. Género se utiliza para referirse a las características, estereotipos, que social y culturalmente se consideran identificadas como masculinas y femeninas. Dichas características pueden abarcar desde las funciones que se le han asignado a uno u otro sexo, proveer contra cuidar, las actitudes que se les imputan, racionalidad, fortaleza, asertividad, contra emotividad, solidaridad, paciencia, hasta las formas de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir y relacionarse. Dentro de en cuanto a nuestros instrumentos, se aplicó un instrumento conformado por 24 ítems cuyas preguntas tenían contenido de roles, oficios, profesiones, etc., las cuales consideran los componentes cognitivos, emocionales y conductuales. Es importante mencionar el procedimiento de aplicación del instrumento. Este instrumento se aplicó de forma didáctica debido a la población a la que va dirigido. Esta estrategia buscaba facilitar la aplicación del instrumento, así como el control sobre la forma correcta de responderlo. Se escribieron las preguntas en hojas de papel bond, se dividió la hoja en 3 partes, a cada parte se le asignó una opción de respuesta. Se entregó a los niños y a las niñas 24 círculos pequeños de papel de colores. Se les solicitó a cada niño y niña que pusiera su nombre en cada círculo y procedieron a pegar en las hojas de papel bond los circulitos en cada opción de respuesta. El procedimiento y análisis estadístico que realizamos para esta investigación, utilizamos el programa SPSS versión 24 y lo que se pretendía en esta primera fase de este estudio era comparar de forma descriptiva los datos estadísticos que arrojaban las bases de datos en ambas aplicaciones. Por tanto, el procedimiento de la obtención de resultados fue la aplicación de las siguientes herramientas estadísticas disponibles en SPSS. La primera fue la agrupación de las respuestas de los participantes por ítem y clasificación de sexo. La segunda fue la generación de gráficos por ítem con las características del punto 1, que sería la agrupación de respuestas. Y el tercer paso fue la obtención de frecuencias y la fiabilidad del instrumento. Para la confiabilidad del instrumento se aplicó el alfa de Cronbach, obteniendo un .786 de fiabilidad. Hay que decir que los resultados los presentaremos primeramente generales. En segundo lugar, plantearemos los resultados en las 3 dimensiones, cognitiva, emocional y conductual, porque se clasificaron los resultados en 2 grupos gráficos. Uno donde los resultados evidencian una actitud positiva ante los estereotipos de género. Queremos decir con esto que los niños y las niñas se muestren con disposición a ejercer el estereotipo, y otra donde los niños y niñas muestran una actitud negativa ante los estereotipos de género, es decir, que los niños y niñas se muestren en desacuerdo con ejercer los estereotipos. Bueno, al plantear los resultados, como lo explicaba anteriormente, decidimos hacerlo por dimensiones, se decidió hacerlo por dimensiones. En el caso de la dimensión cognitiva, fue evaluada por los ítems 4, 6, 8, 10, 14, 15, 16, etc. Y se pudo observar que en esta dimensión los niños presentaban una actitud positiva. En cuanto a los ítems 6, 8, 14, 15, 16, 20 y 21 en ambas muestras, mientras que en los ítems 10 y 17
La segunda muestra, conformada por los niños y niñas de la escuela primaria Enrique C. Repsamen, presentaron una actitud negativa ante los estereotipos. Es importante resaltar en esta dimensión que en el ítem número 4 se presenta una actitud negativa ante los estereotipos en la aplicación de la muestra del Centro Escolar Morelos. Podemos observar también dentro de los gráficos que se desarrollaron en esta dimensión que en ambas muestras las niñas se inclinan hacia una actitud negativa ante los estereotipos, mientras que los niños se inclinan por una actitud positiva o no están seguros. En la dimensión emocional, que fue evaluada por los ítems 2, 18 y 19, se pudo observar que los niños y las niñas de ambas muestras mantienen una actitud positiva ante los estereotipos. En cuanto a la dimensión conductual, que fue evaluada por los ítems 1, 3, 5, etc., se pudo observar en esta dimensión que en los ítems 1, 5, 7, etc., como se puede observar en la diapositiva, presentan una actitud positiva ante los estereotipos, mientras que en el ítem número 3 presentan una actitud negativa. Bueno, aquí está el ítem 4 que hacíamos referencia en la dimensión cognitiva, y es importante señalar en este ítem la diferencia que hay. Miren, para empezar, si acercamos la diapositiva, podemos observar, bueno, el ítem 4 pertenece a las carreras como diseño de moda, psicología, gastronomía. Son carreras para, las opciones de respuesta eran las mujeres, los hombres, las mujeres y los hombres. Aquí podemos ver cómo los niños y las niñas tienen una actitud negativa ante el estereotipo, es decir, no están dispuestos a ejercerlo. Lo manifiestan de esta forma y los resultados pues se observan en la gráfica. Mientras que en la gráfica de los niños de la escuela primaria Repsamen mantienen una variación bastante interesante, aunque se inclinan en su mayoría a que las mujeres y los hombres pueden ejercer carreras como diseño de modas, etcétera. Sí se presentan otro grupo de niños donde eligen las mujeres, eligen los hombres, y no hay una cuestión unánime como en el Centro Escolar Morelos sobre que las mujeres y los hombres pueden desarrollar estas carreras. Es importante hacer énfasis en este ítem porque recordemos que la primera gráfica pertenece a la aplicación del 2012 y la segunda gráfica a la aplicación del 2017. Como la segunda gráfica pertenece a la aplicación del 2017, se esperaría que si hay una percepción de los niños en cuanto a equidad de lo que pueden realizar las niñas y los niños en cuanto a las carreras, se esperaría que a través del tiempo y a la intervención que ha estado habiendo en protocolos de actuación educativa, que esta situación se mantuviera en otros niños. Sin embargo, pues no sucede de esta forma y es lo interesante, ¿no? Continuamos en cuanto a la dimensión cognitiva. Encontramos aquí también, empezamos ya a ver ciertos cambios, digamos, de forma evolutiva en cuanto a la actitud negativa al rechazo de los estereotipos. Por ejemplo, en la aplicación del 2012 del Centro Escolar Morelos, se ve todavía se presenta que ciertos niños se manejan que en cuanto al ítem 10, manejar es una actividad que pueden realizar los hombres. Hay niños que marcan que son los hombres los que pueden realizar esta actividad, pero hay una población de la muestra que dice que los hombres y las mujeres. Es interesante ya presentar que en la aplicación del 2007, en la escuela primaria Repsamen, ya los niños dicen que los hombres y las mujeres pueden decir que pueden manejar, ¿no? Que es una actividad que pueden realizar tanto los hombres como las mujeres. Continuamos en la dimensión cognitiva, en el ítem número 17, que dice quién debe dar gasto para comprar las cosas como comida o material de aseo.
y las opciones de respuesta mamá, papá, mamá y papá, encontramos pues cierta variación todavía, aunque se inclina la muestra hacia mamá y papá, sigue habiendo ciertos niños que contestan que mamá o papá, ¿no? Y hay que tener en cuenta aquí tal vez el contexto de los niños, el contexto familiar. Bueno, en cuanto a la aplicación del 2017 de la escuela Red-Samen, vemos que pues la población de niños se vuelve unánime y dice mamá y papá, ¿no? Mamá y papá pueden hacer, tienen que dar el aporte para las cosas de la casa, ¿no? Finalmente, encontramos un cuarto ítem. Hay que decir que pues, les estoy presentando solamente 4 ítems en cuanto a gráficas, porque de 24 ítems, solamente 4 presentaron este tipo de cambios, ¿no? Todos los demás, los niños se mantenían pues diciendo que sí, que no, que tal vez se podía realizar la actividad. No había como esta unanimidad hacia el rechazo de los estereotipos. Entonces, fueron solamente 4 ítems y eso también es importante señalar. En esta dimensión respecto a lo conductual, es importante marcar en este ítem número 3, que está dentro de la dimensión conductual, es malo que las niñas ayuden a los niños, pues hay cierta unanimidad de que no es malo. Y hay un niño que contesta por ahí que tal vez. Encontramos en la aplicación del 2017 que hay un acuerdo total de los niños y las niñas en que no hay nada de malo en que las niñas ayuden a los niños. Hay que hacer mención también aquí de que en este ítem hay otro ítem redactado casi de la misma forma. Lo que cambia es, por ejemplo, en este ítem manejamos, es malo que las niñas ayuden a los niños. En el otro ítem se maneja, es malo que los niños ayuden a las niñas. Y hay que hacer la mención, no aparece en unanimidad. Se esperaría que los dos ítems, por su construcción, estuvieran ambos, ¿no? Pero no, aparece solamente este número 3, que es malo que las niñas ayuden a los niños. Es importante mencionarlo también. Bueno, llegando a las conclusiones, pues vamos a tratar de dar respuesta a nuestra pregunta original de investigación, que es cuál es la actitud de los niños de 10 a 12 años ante los estereotipos de género dentro del ambiente escolar en la ciudad de Oaxaca. Pues hay que decir que la actitud de los niños y niñas que participaron en nuestro estudio puede describirse como positiva ante los estereotipos de género, pues los y las participantes están en disposición de llevar a cabo ciertas conductas producto de sus pensamientos, actitudes y educación. A lo largo de nuestro estudio pudimos observar la tendencia de los ítems hacia los estereotipos de género, mientras que la actitud negativa se encontró de forma efectiva en 4 ítems de 24 que contiene el instrumento. Lo anterior nos hace elaborar las siguientes reflexiones. Si en el ámbito educativo se han desarrollado propuestas de intervención y protocolos de actuación que se supone se encuentran en aplicación a la par de las recomendaciones educativas, ¿por qué prevalece una tendencia hacia la reproducción de estereotipos de género? Nos vemos en la necesidad de construir, reconstruir y proponer intervenciones que beneficien a la infancia oaxaqueña, considerando su contexto histórico y cultural. Asimismo, es necesario considerar dentro de las futuras intervenciones protocolos inclusivos para la reeducación y sensibilización enfocados en los hombres, pues en este estudio la tendencia de una actitud negativa hacia los estereotipos la presentaban las niñas, mientras que los niños presentaban tendencias positivas hacia los estereotipos, como hemos dicho antes, como tendencia a reproducirlos. Subrayamos también que según los resultados, al contraste de los hombres apegados a los estereotipos establecidos, existe confusión en la construcción propia de su identidad, en la forma de cómo relacionarse con las mujeres, entre los hombres mismos y la reproducción de la violencia como consecuencia de las anteriores. A través de las postulaciones que realizan algunas teóricas feministas, se recupera y establece la necesidad del empoderamiento de la mujer dentro del núcleo social. Sin embargo,
No hay que olvidar que el hombre forma parte del grupo social de la mujer, y si se propugna por una ética del cuidado, debe incluirse y considerarse la reeducación masculina. Otra de las situaciones en las que debemos hacer énfasis es en el tiempo transcurrido y los resultados de esta investigación. La primera muestra, que pertenece al Centro Escolar Morelos, fue aplicada en el año 2012 y la muestra de la Escuela Primaria Enrique C. Repsamen en el 2017. 5 años de diferencia entre muestras. Quizás 5 años puedan parecer pocos para el establecimiento de una cultura de paz y equidad. Sin embargo, nos permite ver nuestro desarrollo en el tiempo. A este respecto podemos resaltar el resultado del ítem 4, en donde se esperaría que en la muestra del 2017 se mostrara una tendencia hacia el rechazo de los estereotipos. Sin embargo, sucede lo contrario. Habría que proponer un análisis individual sobre este ítem y su contenido semántico. Finalizamos diciendo que a pesar de que las actitudes se inclinan hacia las actitudes positivas ante los estereotipos de género, se observa un pequeño grupo en las muestras que tiene tendencias a actitudes negativas hacia los estereotipos y su reproducción. Puede, como lo hemos dicho, parecer un avance pequeño, pero sin duda es un avance. Es también importante mencionar las limitaciones de este estudio. Entre las limitaciones encontramos que las muestras no fueron controladas. Con esto se quiere decir que no se tomaron en la misma institución y a los mismos niños. En cuanto a la institución, esto puede generar que por los estilos docentes, dejando un poco de lado los estilos parentales, sin restarles importancia, sea una variable que afecte el resultado de nuestro estudio. Sería interesante reproducirlo en la misma escuela. Por el lado de los niños, habríamos de hacer énfasis en los estilos parentales, pues esto puede afectar la forma de crianza en los niños, a pesar de que en las instituciones se procurara que fueran escuelas urbanas. Este estudio puede ser reproducido en los mismos niños a la par de un grupo control, es la sugerencia, con la intervención de algún taller que permitiera observar el desarrollo de los niños a lo largo del tiempo y ver qué estrategias educativas son efectivas para la enseñanza de la equidad y cultura de paz como forma de vida. Bueno, yo agradezco mucho su atención y de esta forma concluyo mi exposición sobre esta investigación. Espero les parezca interesante y sea de utilidad. Es importante decir que se va a continuar desarrollando este estudio y buscando otras herramientas estadísticas para el tratamiento de los datos. Y les presentamos finalmente las referencias que fueron utilizadas para este estudio. Muchas gracias por su atención.